Primero que las universidades no están preparadas para un retorno a la presencialidad al 100% ya. Vamos a conversar ahora telefónicamente con Karen Tuesta, presidenta de la Confederación Nacional de Estudiantes, y además ella es estudiante del 9º ciclo de Derecho de la Universidad Norbert Wiener, y está conectado con nosotros vía Zoom Brian Valentín Delgado, que es concejal universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNI. Muy buenos días, gracias por atendernos a ambos. Queríamos empezar esta conversación por esto que está en discusión ahorita, la presencialidad versus la virtualidad, porque se suponía que ya se había autorizado que se establezca de manera plena el retorno a la presencialidad y se ha retrocedido con respecto a esto. No sé si podemos comenzar con Karen para que nos diga cuál es su opinión sobre este asunto. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Gracias por el enlace. Iniciando porque ya se tenía pauteado en realidad que el retorno a la presencialidad iba a ser para el primer ciclo del 2023, ¿no? Sin embargo, sale la sorpresa sin haber coordinado con las universidades, con los estudiantes, de que el retorno se dé para ahora. Es necesario, en realidad, para las carreras de ciencias de la salud, de ingeniería mecatrónica, ¿no? Hay carreras que requieren la presencialidad, ¿no? Claro está. Sin embargo, esto debe haber sido trabajado y coordinado con un plan estratégico que realmente no se tenía, ¿no? Entonces vinieron a sorprender de que ya se tenía que regresar, y esto en realidad afecta a una gran población estudiantil, porque sabemos que con la pandemia la mayoría migró para el interior del país, ¿no? Regresó a sus casas. Entonces, si lo sorprendes a los estudiantes a mitad de año de que tienen que regresar, primero que las universidades no están preparadas para un retorno a la presencialidad al 100% ya. Así como cuando inició la pandemia no estaban preparadas para la virtualidad, muchas de las universidades tampoco tienen un aforo ni las aulas acondicionadas para regresar a la presencialidad. Entonces, esto no iba a ir por un buen puerto, ¿no? Porque ni SUNEDU ni MINEDU está viendo si realmente cumplen con las condiciones básicas de calidad, porque las universidades se licenciaron bajo cierto modelo, pero sabemos de que ahora por la pandemia tienen que reducir su aforo o tienen que cambiar sus condiciones. Entonces, no están para que nosotros podamos regresar a las aulas. Nadie nos va a garantizar que nosotros vamos a ir a estudiar a un salón donde no nos vamos a contagiar de COVID, no nos vamos a contagiar de la viruela del mono, de que va a haber sanitariamente las condiciones para que nosotros estudiemos, ¿no? Sin embargo, esto deja unas aristas en el aire de que desde que inició la pandemia, al menos en las universidades nacionales, se supone que el Estado tenía que garantizar la conectividad al Internet, tenía que dar tablets a los estudiantes. Que es el otro problema, ¿no? Eso quedó en el aire. Nadie fiscalizó al ministro de Educación que quedó en el aire, que nunca le quedó grande la tarea. No lo hizo, ¿no? Claro. Ahora, entonces, ¿cuál es la alternativa, Brian? Que esto sea un proceso. Bueno, primero que se haga eso es una cosa que yo sinceramente no entiendo. Ocurre constantemente que se toman decisiones donde los involucrados, los afectados por esas decisiones, no son consultados, no participan, ¿no es cierto?, de la toma de decisiones. Entonces, de repente te sorprenden con una decisión y terminan retrocediendo sobre decisiones tomadas. Pero ¿cuál es la solución acá? Que esto sea un proceso paulatino, ¿no es cierto? Claro. Buen día, Nicolás. Buen día, Karen. Gracias por la invitación. Efectivamente, y para entrar un poco en contexto, en adición a lo que mencionó mi compañera, ¿no? Hay que recordar que ya el Ministerio de Educación hace algunos meses había sacado una resolución viceministerial en la que indicaba que para este semestre, ¿no?, que está a puertas de iniciar, esta segunda mitad del año, ya el retorno iba a ser prácticamente ineludible, ¿no?, el retorno a la presencialidad. Se hizo la consulta con las universidades y efectivamente también nosotros como estudiantes, como parte interesada, tuvimos que hacer las consultas, pedir reuniones con SUNEDU, con DIGESO, etcétera.
Y se nos dijo que esta resolución era, pues, en muchos de los casos, sobre todo en las universidades privadas, inaplicable. Así que tenemos ahora, hace pocas semanas, una nueva resolución viceministerial, la 094, en la que indica ya que este retorno a la presencialidad va a ser progresivo. Entonces hay que nosotros también exigir que se definan cuáles van a ser las pautas sobre las cuales una universidad debe trabajar para que este retorno no dañe a los estudiantes como ya lo hizo. La principal preocupación que tenemos nosotros, lo comento desde la experiencia personal, por lo que he escuchado de mis compañeros, por lo que he podido recopilar, preguntarles, es que la universidad, uno, no ha garantizado el tema de la solución en la brecha tecnológica, ¿no? Tenemos compañeros que han perdido semestres académicos, que han perdido incluso hasta años, por no contar con los recursos que uno necesita para seguir estas clases, ¿no? Y el otro problema que también hay que enfocarnos es que las habilidades que un alumno capta, ¿no? Las habilidades que un alumno debe captar, que debe conocer, todo el tema de académico, el aprendizaje, también ha sufrido severos daños, ¿no? Y es algo que nosotros como estudiantes sí conocemos, ¿no? Mis compañeros decían que ahora, digamos, a la presencialidad va a ser un choque también para ellos. Así que si se va a aplicar, debería habérseles avisado con un buen tiempo. Claro. Ahora, el tema es que esto se da en un contexto de cambios. El Congreso ha decidido modificar la composición del Consejo Directivo de SUNEDU. ¿Qué piensan ustedes de esto, de este tema, de la manera como se está manejando el tema de SUNEDU? Karen, ¿qué opinión tienen ustedes desde la Confederación Nacional de Estudiantes del Perú? Nuestra posición fue realmente de que se debía de recomponer con participación estudiantil, ¿no? Nosotros estuvimos ahí exigiendo de que en el texto sustitutorio se ingrese la participación estudiantil. Estamos cansados, y estoy segura que mi compañero Brian también, de que nosotros tengamos que pedir reuniones, solicitar reuniones, mandar oficios, que no es que al 100% a todos las decisiones que se vaya a tomar nos inviten, ¿no? Nosotros como dirigentes estudiantiles tenemos que estar ahí tras, y es algo que debe acabar, ¿no? Si realmente algo se va a recomponer, creo que todo cambio es bueno, ¿no? Pero sin los estudiantes eso ya pierde suelo, ¿no? A mí lo que sí me gusta es de que Cineace, por ejemplo, conforme parte del directorio de SUNEDU. SUNEDU realizó un gran trabajo con el licenciamiento de las universidades, sin embargo, tuvo falencias como el plan de contingencia, a dónde íbamos a ir los 250.000. Yo provengo de una universidad no licenciada. Esto me cambié a una licenciada, entonces te puedo contar por experiencia propia de que en realidad no había a dónde cambiarse. Hay 11 regiones del país que se han quedado sin una universidad. Mis compañeros cambiaron a una licenciada, y la virtualidad ha apoyado bastante, ¿no? Porque uno se puede ir a una licenciada estando de manera virtual, y sorprende realmente las decisiones como estas, que a mitad de año tengas que regresar. Claro, porque eso fue o sea, acá ha habido no uno, varios problemas, ¿no es cierto? O sea, el primero es que si tomas la decisión de ponerte severo, lo cual está bien, ¿no es cierto? Cualquier institución no puede llamarse a sí misma universidad, o sea, y hay que ser responsables en esto, hay que demandar que suban los estándares, que se dé una educación de calidad. Pero si vas a tomar una decisión de esta naturaleza después de años de permisividad, eso va a tener como consecuencia lo que ocurrió. Más de 200.000 estudiantes que simplemente se quedaron sin universidad. Entonces, y con estos alumnos que se van a quedar sin universidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de contingencia? No había. No había ninguna solución, ¿no? La misma DIGESU nos decía, en sede de la salud, no tenemos una universidad que los pueda aceptar. No hay a donde ustedes puedan ir. Entonces, a nosotros nos parece fabulosa la recomposición. Lo que nosotros queremos es que tenga participación estudiantil. Ya vamos trabajando, sé que otros grupos estudiantiles también. Esperamos juntarnos a la vez para presentar en un solo bloque de que los estudiantes puedan ser parte de esta recomposición de SUNEDU. La idea es fortalecer SUNEDU, no debilitarlo. Y Brian, ustedes desde la UNI, que es la voz, una de las universidades públicas más importantes, si no la más importante del país desde el punto de vista, digamos, de la tecnología, ¿no?
por así decirlo. ¿Cuál es la posición de ustedes? Sí, efectivamente, Nicolás, hay muchos aspectos que hay que cuestionar a la SUNEDU en sus procedimientos y también al Ministerio de Educación, ¿no? Y en general a todas las autoridades de nuestro sistema de educación universitario. Pero hay que ser conscientes también, y esa es la posición que planteamos nosotros las universidades públicas con las que hemos estado coordinando, que somos aproximadamente más de 39. Un problema no se puede solucionar dando pasos atrás en retroceso. Y efectivamente, si bien el Consejo Directivo de la SUNEDU ha estado conformado de una manera pues, que es políticamente cuestionable, hay otros aspectos dentro de la ley que mencionaste que son criticables, ¿no? Por ejemplo, el hecho de restarle facultades a la SUNEDU para que ya no fiscalice la creación de programas académicos, valga decir, facultades o carreras dentro de cada universidad, es un paso atrás dentro del avance que ha sido la reforma universitaria. Con respecto a la CINEACE, tenemos un fallo del Tribunal Constitucional de hace algunos años que indicaba que este organismo debía reestructurarse antes de volver a operar. Porque ha pasado, ahora no tengo el nombre de la universidad, pero en una universidad se acreditó un programa académico que posteriormente la SUNEDU verificó que no cumplía con las condiciones básicas de calidad. Es decir, el rol de la CINEACE no ha podido ser garantizado como efectivamente se exige ahora bajo los estándares de calidad. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que toda reforma es necesaria, ¿no? Esta ley universitaria no es perfecta, nuestro sistema universitario no es perfecto, efectivamente, pero no por eso vamos a nosotros también pedir que haya un retroceso hacia un sistema que ya fue fallido, que ya lo hemos visto, y justamente a raíz de ese fallo es que nace esto de la SUNEDU, la nueva ley universitaria, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible que en un consejo directivo de la SUNEDU, que es un ente fiscalizador, quiera ponerse como miembros a representantes de las universidades y específicamente representantes con experiencia de administración, valga decir que hayan sido decanos, que hayan sido rectores? Y nosotros, los que pertenecemos al sistema de educación, conocemos cuál es la realidad de esos docentes, ¿no? Muchas veces están vinculados a las autoridades de turno por temas políticos, incluso económicos, y hace que estos pues ya sean jueces y partes dentro del proceso de fiscalización de las universidades. O sea, claro, lo que dice es el gato de Pensero, ¿no es cierto? O sea, es que no sé si es la fórmula precisa, pero el juez y parte, ¿no es cierto? O sea, tú te tienes que juzgar a ti mismo, ¿no? Y la idea es que no se trate de eso. Y ahí tal vez el ingrediente de la participación estudiantil, que es algo de lo que no se ha hablado, es importante, ¿no? Porque, es decir, para valorar lo que está pasando en las universidades, el juicio de los estudiantes, la experiencia de los estudiantes debería ser tomada en cuenta, ¿no? Sí, es algo valioso. Te comento, Nicolás, hace algún tiempo nosotros, varios representantes, estuvimos reunidos en Cusco y debatimos varios temas importantes, ¿no? Entre ellos el de la participación de los estudiantes en el Consejo Directivo. Y es un tema bastante polémico, te mencionaré, porque hay varios aspectos que hay que solucionar, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que tiene un rol académico, que tiene que estar también cumpliendo un rol, digamos, de representación en su universidad o tiene responsabilidades en su universidad, tendría que estarse constantemente movilizando para asistir a las reuniones de la SUNEDU, tendría que estar incluso percibiendo dietas o cómo se definiría ese tema, y hay que también mencionar que la SUNEDU tiene un ente o un rol técnico, el cual los estudiantes deberíamos quizás participar como órgano consultivo, como órgano de asesoramiento, o en todo caso presentando nuestras demandas. Pero como parte de la decisión, sí es un tema muy polémico que también está en discusión actualmente. Ahora, ¿qué piensan ustedes de la situación política? Quiero aprovechar, porque lamentablemente, no sé si ustedes se dan cuenta, uno de los problemas que tenemos es que la gente que opina es más o menos la misma que recorre todos los medios de comunicación, ¿no es cierto? La prensa escrita, la radio, la televisión, que son los mismos, ¿no? Y no le preguntamos a la gente de carne y hueso, digamos, ¿no? La que sufre y vive los problemas, incluyendo en este caso a los estudiantes. Pero ¿qué piensas, por ejemplo, tú, Karen, de la situación política? Si pudieras resumir en 2 minutos tu opinión de cómo hacemos para salir de este entrampamiento espantoso en el que estamos. Creo que ha habido mucha improvisación en los últimos meses,
por así decirlo, y el país no está para eso, ¿no? El país está para ejecutar un plan, si es que lo tienen, que realmente creo que queda entre paréntesis el si lo tienen y el se lo están cumpliendo, ¿no? Al menos nosotros vemos de que el sistema educativo está abandonado. Una de las propuestas era aumentar el presupuesto. Creo que es importante aumentar el presupuesto en el sector educación, en el sector salud, limar las falencias que está teniendo hasta el momento, ¿no? Y que realmente se pongan la camiseta. No estamos para copiar modelos de otros países que sabemos que no, a lo largo de la historia no han ido por buen camino. Nosotros no queremos eso. Queremos un país que pueda tener inversionistas que están escapando por lo que están viendo, ¿no? Entonces, cuando ellos realmente comprendan de que el Perú tiene necesidades que trabajar y no que pelearse por quién realmente está liderando, creo que podrían hacer algo por este país. ¿Y tú qué dices, Brian? ¿Cómo salimos de este entrampamiento? Porque está discutiendo ahora la vacancia presidencial, la inhabilitación del presidente. En cualquier momento, porque creo que eso va como por un tubo que va a ocurrir, el presidente el presidente del Consejo de Ministros va a empezar a plantear cuestiones de confianza. Cuando estamos en una situación, yo acabo de leer cifras de acción contra el hambre sobre lo que está pasando en los sectores más vulnerables del país, que están esperando respuestas, ¿no? Mientras nuestra clase política no está a la altura. Pero ¿cómo salimos de esto? O sea, ¿qué es lo que hablan ustedes, los estudiantes, sobre esto en sus reuniones, en el día a día? Sí, hay un dilema bastante notorio, ¿no? Y que se siente con más fuerza, creo yo, en Lima, porque la división política a la que hemos llegado en la actualidad ha sido como una excusa, o digamos de alguna manera el medio perfecto, la oportunidad perfecta para que también algunas mafias, algunos grupos de poder o grupos que tienen intereses muy específicos esté buscando la oportunidad de lograr sus objetivos, ¿no? Específicamente en la educación, hemos visto, yo que he conversado con varios congresistas, cómo se nos ha hecho caso omiso pese a la razón que teníamos en nuestros reclamos, ¿no? Y es justamente porque aquí se pretende preservar todos los beneficios o se pretende lucrar a expensas de lo que la ciudadanía pide, ¿no? Entonces tenemos un conflicto evidente entre los ciudadanos que esperan o que piden, aclaman un cambio, y aquellos que pretenden conservar el status quo actual, ¿no? Esto se agrava, lamentablemente, por la crisis política que vemos en los partidos, ¿no? Los partidos políticos actualmente están degenerados, y creo yo, desde lo personal, que si no hay una reforma ahí desde las bases, haya o no haya vacancia, haya o no haya cierre del Congreso en las próximas elecciones, la historia se va a repetir. Lamentablemente no estamos aprendiendo de nuestros errores, bueno, no estamos fortaleciendo estamos Has hablado con sabiduría, mi querido Brian, y creo que de eso es lo que se trata, y en gran medida es responsabilidad de ustedes. Es decir, que ustedes se compren el pleito de cambiar las cosas, que ustedes se hagan cargo. Yo creo que eso es lo que viene. Muchas gracias a ambos. Un gusto conversar con ustedes y espero que repitamos pronto esta conversación.